honor tener aquí a Eduardo Estrella, qué bueno, presidente del Partido Dominicanos por el Cambio. Y hay que recordar en estos tiempos de Odebrecht que fue ministro o secretario, como se decía antes, de Obras Públicas, quizás de los pocos ministros que han salido de ahí sin enlodarse. Y es una persona autorizada completamente para evaluar y ponderar todo lo que ha sucedido alrededor de Odebrecht y las sobrevaluaciones. Pero vamos a empezar con otro aspecto de esta entrevista, y es que hoy, en el día de hoy, nuestros hijos y posiblemente nuestros nietos amanecieron más endeudados hoy, con 500 millones de dólares más. ¿Qué le parece a usted para Planta Catalina? ¿Qué le parece esta carrera de endeudamiento? Bueno, darle las gracias a Juan Bolívar y a ti por la entrevista, pero decir que esto es una muestra más de la irresponsabilidad de los gobiernos del PLD, de la cadena de endeudamiento que llevan este país. Pero este ha tenido un ingrediente adicional, que es un endeudamiento para una obra que viene siendo cuestionada por la población. Porque lo primero que debió en tal caso hacer el gobierno dominicano es hacer la auditoría técnica financiera de Punta Catalina, como yo he dicho en estos días. No es comenzar por las obras terminadas. La Cámara de Cuentas debe comenzar por esa obra precisamente que está en proceso de ejecución y sacar las cuentas claras. ¿Cómo se va a querer financiar y pedir financiamiento para una obra que nadie sabe cuáles son los resultados técnicos ni financieros, qué se ha hecho, dónde se ha invertido? Entonces, un escándalo como ese de corrupción, seguir hipotecando y endeudando el país con bonos soberanos, yo creo que eso raya en la irresponsabilidad de un gobierno ante un pueblo que lo que quiere es justicia, que lo que quiere es transparencia. Y por eso nosotros insistimos en decir siempre que la gran estafa que hay en el país es con las sobrevaluaciones. Los sobornos, como he dicho, es la menor parte. Entonces, por eso nosotros insistimos con las auditorías técnicas financieras. Bueno, la Odebrecht dijo, uno de sus ejecutivos, que ellos tenían un patrón determinado, que a las obras le agregaban un 22%. Un 22%. De sobrevaluación. Ellos mismos lo han admitido. Además que hay obras que uno ve por las condiciones que no resisten una auditoría, Juan Bolívar. Y yo a veces siempre pongo el caso, supongo, de las carreteras Jarabacoa, cruce del río en Constanza. Una obra que costó 100 millones de dólares. ¿De cuánto? Tú no pasabas por hacer 24, 25 kilómetros. 4 millones de dólares el kilómetro. Una carreterita de 6 metros con mucha curva que ni siquiera tú dices tiene un trazado. Claro, ellos pueden alegar que había trabajos especiales, como contener los muros de gaviones que se hacen para contener que las montañas no haya deslizamiento. Pero coincide que en esa carretera precisamente casi no hay muros de gaviones, porque no es la de Casavito que va subiendo, es una carretera que está hecha prácticamente en el macizo. Ok. En el macizo. Sí, de Jarabacoa al cruce del río. Okay. Con mucha curva. Ahí creo que la más hicieron un pequeño puente, un sitio para ampliar en voladizo la carretera. Pero que los presupuestos originales que habían ahí de contratistas anteriores de esa obra no pasaban de 30 millones de dólares. 35, que tú llevándolo muy ampliándolo, siendo muy benevolente. Calcula tú que pudo haber llegado a 50, pero había, dólares. El gobierno tenía o tiene contratadas empresas que supervisan. ¿Y cómo esos supervisores de esa obra dijeron que todo estaba bien? Mire, es que lo primero, que el mal viene de fondo, y yo lo vine denunciando muchas veces. O sea, como 3 compañías extranjeras, en el estribillo aquel de que es la que buscan los financiamientos. Entonces, pusieran tener 8,000 y pico de millones en obras aquí en República Dominicana. Cuando nosotros hicimos la autopista Duarte, hicimos un contrato y dividimos en 5 compañías. O sea, y en el concurso decíamos que no podía dársela a ninguna empresa 2 tramos. Era un tramo del 9 a Villa Altagracia, uno de Villa Altagracia a Bonao, de Bonao a La Vega y de La Vega a Santiago. Y otra compañía hizo los puentes. Inclusive, yo le traigo a ustedes que guarda cierta relación con eso.
un informe del año 2012 del Banco Interamericano de Desarrollo, que mandó a hacer un estudio con técnicos extranjeros sobre el sector eléctrico de República Dominicana. Y yo solamente le voy a leer un pequeño párrafo que describe muy bien toda esa situación, Juan Bolívar. Dice: en todos los casos, refiriéndose a las presas, en todos los casos los proyectos fueron contratados como proyectos llave en mano, sin licitación, con un proveedor brasileño con financiamiento del Banco Estatal de Brasil. Los costos de inversión fluctúan entre 5 y 7 millones el megawatt de dólares, cada megawatt, de esos proyectos. Pinalito, esas presas que hicieron. Estos costos se comparan con costos entre 1.7 y 2.5, que es el promedio en América Latina. O sea que estábamos hablando de doble costo de o el 2 a triple, 3 veces. De 2 a 3 veces el costo. No es que estamos hablando de un 10%. No, es un 10%. Ni el 22%. Ni el 22 que ellos 22%. dicen. Pero eso es un informe del año 2002. Del BID. Del BID, de un estudio de técnico del BID. Yo le voy a dejar una copia a ustedes. Del BID. Eso no lo dice Eduardo Estrella. Cuando ellos están refiriendo. Y ellos prosiguen ahí y dicen: con estos costos no es posible ofrecer energía a precios que permitan competir con los contratos de las empresas generadoras con tecnología eficiente futura, e incluso con las actuales ineficientes, a menos que el Estado subsidie el pago de la deuda. Por eso es el subsidio de la electricidad. Porque el costo de los sobornos, la sobrevaluación y la corrupción en la República Dominicana se refleja por otro lado. Ingeniero, en los impuestos que históricamente nosotros pagamos. aquí se hablaba de que incluso Balaguer llegó a justificar el 10% de comisiones y de sobrevaluación y esas cosas. Comisiones. Pero yo estuve con Balaguer y a mí no me llegó ni el medio. Sí, bueno, pero usted no le llegó, pero ya era práctica, un 10%. Bueno, yo esa práctica pero nunca la vi. ese 10% parece como que quedó demasiado lejos a la luz de la... Porque hemos visto sobrevaluaciones, por ejemplo, del hospital Darío Contreras, Es un escándalo del también. parqueo de la UAS, del parqueo de Bellas Artes, que todos llegamos a conclusiones de que tenían el doble. Pues entonces estamos hablando ya no del 10%. Y el caso de la oficina supervisora de la UISOE. Sí. Y el escándalo de los tucanos. Sí, y pero el ¿qué escándalo del porcentaje CEA. se puede creer que es lo que está predominando entonces? No, yo hay que aquí ronda, yo te diría de 30, 40. Hay obras que aquí no resisten. O sea, los escándalos por eso no han querido hacer las evaluaciones, la Bueno. supervisión. Supuestamente la Oye, Cámara de Cuentas la va a mire, hacer. Mira, Juan Bolívar, y yo digo que Odebrecht es que ha dicho y ha admitido que dio soborno. Pero yo le pongo un caso también muy particular y ustedes, investigación, ojalá que manden a hacer un reportaje de eso. En Santiago, en San José de las Matas, hay una presa que se comenzó, que es la presa de La Placeta, en La Placeta, una población que es sobre el río Bao. En el inicio del río Bao, en la cuenca alta para generar energía eléctrica. Abajo está la presa de Bao, pero estaba en la parte alta. La comenzó Andrade, una empresa brasileña también, con esa misma modalidad. Pero también usted sabe que tenía esa presa, que la supervisora de esa presa era otra compañía brasileña. O sea, eso era un modelo que buscaban el banco, la compañía constructora, y ellos mismos buscaban quién los iba a supervisar. Bueno, pero el otro día la Cámara de Cuentas anunció Bueno. que iba a hacer una auditoría de todas esas zonas. y estaba contratando a uno imputado en Brasil. En Brasil. Anunció su nombre Ok. aquí. Pero verdad, Tuvieron lo hay de la ese Marcha caso. Verde que salir a decirle, pero ese está imputado en Brasil por el escándalo. Y fíjate, y yo he pedido públicamente, lo reitero otra vez, que publiquen cuánto se ha gastado en la presa de La Placeta. Los informes que yo tengo que son de 60 a 70 millones de dólares enterrados ahí, no se sabe y la obra está parada, Juan Bolívar. Porque aquí no hay una rendición de cuentas, aquí no hay régimen de consecuencia. Y por eso ha llegado a los niveles que ha llegado de corrupción en la República Dominicana. Cuando usted era secretario de Obras Públicas, todos los pagos que hacía el gobierno mensualmente se publicaban en las páginas. Pero de mira que bueno, eso también yo se lo traje. Mira, yo pongo un ejemplo. ¿Usted tiene conocimiento por qué esa práctica se Pero mira, suspendió? Porque mira, podría Juan Bolívar, ahora que ahí- existe Internet, podría hacerse Ahí en Internet. salían 6 páginas mínimo de obra pública solamente de los pagos mensuales. Obra por obra, contratista por contratista. El que pagaba mucho, como el que se le pagaba poco, el número de la cubicación que cobra era y el nombre del contratista. Eso salía todos los meses. Inclusive, fíjate, es un pago del 30 de marzo
del 94 a mes y medio de una elección, de una campaña, o sea, en plena campaña, nadie nos ocultaba nada. ¿A quién se le pagaba? De manera transparente y clara. El PLD se destapa y dice, nosotros es que hemos hecho más leyes de transparencia y de normas. Sí, han hecho muchísimas leyes, pero son que más violan la ley en el país. Ellos no cumplen ninguna. Bueno, Bien, hace como 5 esto, años. como dice Ana Mildila, eso, ¿cuánto costaba eso cada página de eso? Eso se puede hacer ahora gratis en la página. ¿Por qué no dicen a quién le pagan? Hace 6 o 7 años, en el Palacio Nacional, en uno de esos encuentros que el presidente Leonel Fernández hizo con ejecutivos de medios, yo estuve, y yo le planteé eso, ¿por qué no se renovaba la publicación de las erogaciones mensuales para hacer, porque era sobre transparencia que estábamos hablando, justamente. Y él llamó a la gente de transparencia, que creo que fue de compra y contrataciones, alguien ahí en la reunión, y dijeron que iban a considerar la posibilidad de volver a publicar eso. Sí, pero no lo hicieron. Pero no lo hicieron porque sabían que iban a salir los grandes pagos cuando viera la gente que le pagaban a 10 compañías grandes. Eso le puse yo de ejemplo, que una vez la senadora de Puerto Plata sacó una lista de eso de abonos que hicieron para obras en la provincia, que no se ejecutaron y pero estaban ahí, transparentes. La gente de allá se dio cuenta que le habían dado dinero a unos ingenieros para obras que no se hicieron. Mira, hombre, yo decía que esa publicación eran mis mejores supervisores. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando era un camino vecinal, las asociaciones campesinas hicieron una escuela, la asociación de padres de la escuela. Cuando yo a veces visitaba esas obras, ellos eran los primeros. Que decían, pero mire, me aquí esperaban dice con los pagos, o a los ingenieros les decían, ¿y dónde está la obra? Si aquí hay 5 millones que destinaron para acá, no ¿y dónde le decían está? Ingeniero, pero mire, usted acaba de pagar 500,000 pesos. Nosotros tenemos la publicación y usted me dice que no la ha pagado y la obra está parada y no la pagaron a los suplidores y al mercado. Entonces, lo que primero exigían y se veían agua normal, llamaban a la secretaría y le ponían, como dice, las espuelas a los contratistas, eran las mismas comunidades. Porque eran los primeros que se enteraban de los pagos, porque no teníamos interés, porque había que ocultar. Entonces yo no sé ese interés ahora de ocultar lo que se paga. Tú en este año deben decir, ¿qué pago han hecho cada mes por mes? Lo que pasa es que no quieren ahí que sobresalga, que la mayoría de los pagos se lo han hecho a Odebrecht para Punta Catalina. 9,000 millones le han pagado a Mayo, a Odebrecht, nada más por Catalina, y otros 3,000 millones le han pagado por las 2 otras obras que tiene todavía en construcción aquí. Sí, porque siguen... O sea, Odebrecht ha recibido 12,000 millones a Mayo, y de lo de Catalina para el año entero eran 12,000, y en 5 meses recibió el 75%. Y por eso no había dinero para pagar a los suplidores del desayuno escolar, para 300 contratistas que tienen una deuda como de 30 millones de dólares que están... avalada por todas las instituciones del Estado y no hay forma de obras ya entregadas y concluidas. Muchos de ellos quebrados. Quebrados, que han perdido hasta su casa que le paguen esa deuda. No, pero para eso el Estado no tiene dinero. Pero el CODIA desertó de esa responsabilidad. Durante décadas el CODIA era el mayor vigilante de los concursos y de la transparencia. Reclamaba el pago, pero ya el CODIA no hace eso. A mí me tocó ser presidente del CODIA de la Regional Norte. Sí, yo recuerdo. Sí. Pero ya a lo que ha llegado, a los niveles que ha llegado el PLD en el gobierno, y por eso el pueblo está exigiendo, y el gobierno tiene que saber que el pueblo no va a decaer, Juan Bolívar y Ana Mildila. Todos creíamos que después del recupere. anuncio de los presos, que el procurador dijo que ahí estaban todos ya, creíamos que iba a disminuir el reclamo, pero parece que la marcha de San Pedro de Macorís de ninguna manera evidenció que la gente no está satisfecha. No, en la marcha de San Pedro Y los reclamos. que pude ver a Ana Mildila ya, aunque a ti te alcancé a ver de lejos, fue una manifestación popular, y es lo que yo le digo, eso es un sentir del pueblo, de que la gente dice ya está bueno, de la inundación que tiene la gente, y el gobierno tiene que saber que el pueblo no va a descansar hasta que no se recupere el dinero de los sobornos y el dinero de la sobrevaluación. Y que el único lugar para la gente que se compruebe en un juicio transparente que son culpables, el único lugar para los corruptos son la cárcel. Eso tiene que quedarle claro al gobierno dominicano.
Que la gente no, y esto no es momento, óyeme, con el dinero si se recuperara de la sobrevaluación, una parte nada más de eso, se terminara, no hay que estar hablando de tomar dinero prestado. Adiós, dinero prestado para que se siga robando y sobrevaluando y siguiendo endeudando a la población dominicana. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, Juan Bolívar, que este país requiere una revolución moral. Aquí hablan el gobierno que una revolución en el sector salud, en el sector educativo. La primera revolución es la moral. Adecentar las instituciones del Estado, ponerlas a funcionar, llevar la credibilidad. Que ahora el Consejo de la Magistratura, que eso se ha querido callar también con todas estas situaciones de Odebrecht, ahí se va a escoger unos jueces, el pueblo está pendiente de qué jueces, si queremos jueces de carrera, jueces transparentes. Y ojalá que esos jueces se cojan rápido y de manera clara y transparente de carrera y que sean los que inclusive, como digo, se trenen llevando el caso de Odebrecht y sacando de esos jueces que se sabe que son miembros del PLD que no tienen condiciones para llevar ese caso, que son los primeros que si tendrían la responsabilidad de inhibirse ellos mismos de llevar ese caso. Bueno, ya llevaron el caso Félix Bautista y el de Díaz Rúa también. Pero ahí están los resultados. El archivo. El archivo. Entonces, el pueblo mexicano no va a tolerar eso. Aquí la gente quiere rendición de cuenta. Y nosotros, en Dominicano por acá, no tenemos corrupto favorito ni predilecto. Eso no es de que sea ni de este partido, ni de aquel partido, no. El que metió la mano, que pague la consecuencia, sea quien sea, pequeño o grande. Porque ese caso no puede, tiene que crear ya un precedente en la República Dominicana. Porque ya en Juan Bolívar también aquí, lo que la gente y la juventud que se está capacitando, lo que quiere es desarrollo, lo que quiere es empleo, lo que quiere es oportunidad, lo que quieren es la gente reglas claras para que vengan inversiones extranjeras. Y hacia eso es que tenemos que abogar. Y a esa juventud hay que decirle que este país tiene solución. Y que hay gente que está dispuesto, hombres y mujeres de la sociedad civil, de partidos políticos, porque no es decir que aquí en este país no hay oposición, no, aquí en este país hay opositores, en este país lo que no hay es democracia. Y muchos medios de comunicación secuestrados y mucha gente vendida, entonces, pero hay un pueblo que gracias a Dios se está levantando y se está empoderando. Sí. Nosotros decíamos siempre, y te lo dijimos aquí en un programa, que si nosotros no perdíamos como país el miedo, si no perdíamos el miedo íbamos a perder el país. Pero la satisfacción que a mí me han dado esa marcha es que precisamente yo he visto una juventud, la mujer dominicana, los envejecientes. Juan Bolívar, tú lo viste en esa, la gente que van en silla de ruedas, que la gente sencillamente ha perdido el miedo porque no está dispuesto a perder su país. Ingeniero, hay un aspecto del escándalo que no se ha investigado, no se quiere investigar, que es el financiamiento de campañas electorales. Incluso hay 4 instituciones, Participación Ciudadana, el Centro Juan 23, Santiago Somos Todos y la Fundación Masada llevaron una instancia en mayo, a principios de mayo, a la Procuraduría General, ya hace más de un mes, y no se ha abierto una investigación pidiendo que se investigara eso. Debe abrir, y ahí volvemos a la transparencia, Juan Bolívar. El gobierno se destapó y dijo que ellos no se había, a Joao Santana se le había pagado no con dinero de premio. Perfecto. Pero yo decía en esta semana en un programa, este es el momento, que entonces desde que se sometieron esa gente y fueron perdidos del gobierno, mire, y yo en aras de la transparencia, yo voy a publicar todos los pagos a Joao Santana. ¿Con qué transferencias se le hicieron? ¿Con qué cheque? Incluyendo lo que hubo... Porque si usted no tiene nada que ocultar, publíquelo. Y si se publicara y la gente lo pudiera ver, ya no se estuviera hablando de Joao Santana. ¿Y por qué no lo publique? Fíjate de lo que acaba de decir ese joven precandidato del PLD. Y son los mismos miembros del PLD que están denunciando irregularidades. Bueno, hubo uno, Fernando Fernández, que era alto funcionario y asistente cercano del presidente Danilo Medina, que dijo que se financió con dinero de Odebrecht la compra de los legisladores para reformar la Constitución. Seguro. Felucho dijo que la carretera del Colar no resistía
no resistía una auditoría. O sea, que propios miembros de su partido lo están diciendo porque se sienten indignados de esta situación, pero no vemos el interés, la voluntad de un gobierno de ser transparente. Ahora, si ellos no lo son, lo van a tener que ser porque el pueblo no va a descansar hasta que esos casos de investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. No va a descansar. Sí. La población dominicana no va a parar en eso, de ninguna manera, y eso tiene que quedar claro. Así es. Y, por ejemplo, la posición de Dominicanos por el Cambio. Bueno, ya usted ha dicho de que están empoderados de esa revolución moral, pero en cuanto a las reformas políticas e institucionales que este país necesita, requiere para enmendar todo lo que está mal. Eso es fundamental. Bueno, la ley que a mí me consta que Juan Bolívar ha insistido en eso hasta la saciedad. ¿Cuál? La ley de partido y la ley electoral. Pero si yo casi me mato, yo iba para Santiago, para su ciudad, a un panel sobre la ley de partido cuando yo me accidenté bajo la lluvia. Que yo me enteré, me acuerdo que yo llamé de una vez, yo creo que hasta Ana Mitila que me enteré. Esa ley casi me cuesta la vida a mí. Yo no lo sabía. Literalmente casi me cuesta la vida la ley de partido. Me acuerdo ese día perfectamente, porque yo hasta le llamé a Ana Mitila y le pregunté. Sí, yo me enteré, fue por él. Y ella no lo sabía del accidente. Entonces, por eso te puse de ejemplo. Entonces, ¿tú crees que se puede ir a unas elecciones sin una ley de partido, una ley electoral? Pero una ley transparente, no una ley hecha a la medida del PLD y de algunos partidos. No, una ley que el debate presidencial sea obligatorio, que se reduzcan los tiempos de campaña, que el senador no pueda ser electo en la misma boleta del diputado por arrastre, porque si no, si va a ser arrastrando, ¿para qué tenemos dos cámaras legislativas? Si no cae una sola cámara, si en la misma boleta va a estar el senador y el diputado. Y transparencia con los y que haya transparencia con los fondos, que se publique de dónde se reciben los dineros, que se abrevien los tiempos de campaña, que haya los debates presidenciales, que se regule la forma de hacer encuestas y los tiempos de publicar las encuestas. O sea, es una ley así, es una ley también que se vaya con reglas claras ahí a un proceso electoral. A estas elecciones no se puede ir con ese mamotreto que se tiene de ley. Y elegir un tribunal superior electoral. Bueno, pero el oficialismo no está en eso. El oficialismo no está en eso. ¿Qué puede hacer la oposición para presionar? Es que ahora mismo el oficialismo no tiene nada que le convenga al país. Fíjate, el oficialismo no está investigando Punta Catalina, el oficialismo... Pero no sería una forma de empezar a salir de esto, porque al fin de cuentas, ya el país lleva 6 meses en este asunto y parece ser que vamos a necesitar más tiempo, distraídos todos. ¿No sería lógico esperar que el presidente de la República llamara a los líderes políticos y se pusieran de acuerdo en algunas reformas, en algunas cosas específicas, por lo menos para prevenir, para conjurar, por ejemplo, un gran acuerdo político para hacer cosas más transparentes? Eso que usted dijo. Volvamos a publicar las erogaciones mensuales de obras, de que centavo por centavo. O la ley de partido, o la ley del régimen electoral, o la ley de responsabilidad fiscal. Y nos vamos a comprometer que esa ley va a contener esto. No puede hacer eso el liderazgo político dominicano. Pero que, óyeme, la primera intención tiene que tenerla el PLD y el gobierno, esa logia del comité político, porque hay que controlar el Congreso, Juan Bolívar. Pero si ustedes eso es lo que nosotros le mandamos. Pero como partido de oposición, unidos todos los partidos, ustedes podrían poner la bola en la cancha. Óyeme, es que se está poniendo esa bola en la cancha. Se le ha hecho comunicaciones públicas a los partidos de oposición. Han pedido eso. Hemos pedido eso. Lo que pasa es que estamos ante la presencia de un gobierno sordo, que no quiere actuar en eso porque no le conviene. Oye, yo he dicho en otras ocasiones, pero si va a seguir manejándose el Congreso como se está manejando, pues cierren ese Congreso y el comité político sea el que dicte las leyes, porque al final de cuentas en el Congreso se aprueba lo que el comité político quiere. Y parece que el proyecto de reelección está en marcha, porque si no, Felucho Jiménez no dijo lo que dijo,
que el otro dijo. Bueno, Valga la- ¿Y usted cree que es posible que se pueda volver a que se repostule el presidente? Y habría que hacer Oye, otra reforma de la Constitución. eso que mandó a decir nadie se lo cree. Porque los mismos PLDistas son los que dicen al principio que ellos están montados en el proyecto de la reelección. Que sería, óyeme, un gran escándalo en este país. Porque eso no hay forma de que aquí pueda pasar, si no quieren una crisis nacional. Bueno, sí. Y lo que apostamos a vivir en la democracia, y lo hemos dicho y En este repetido, momento pareciera imposible con la movilización que hay a nivel nacional, pero a lo mejor ellos cuentan con que eso se va a diluir. Ellos apuestan a que eso no dura mucho tiempo, que la gente se va a cansar. yo creo que están haciendo una mala apuesta. Sí. Porque como tú dijiste en un momento de la entrevista ahorita, ellos mismos pensaban que con el sometimiento de estas 12 o 14 personas la situación iba a bajar y ha sido lo contrario. Tuviste la marcha de San Pedro. Y esa marcha que está anunciada para Santo Domingo el mes que viene, tú verás cómo va a ser eso, si no empieza a tomar medidas. Pero la mala indignación de la gente en la calle, fuera, bueno, estaban transportando parte de esos presos, como la gente en la carretera se paraba y boceaba, o sea, porque, oye, Juan Bolívar, la economía está parada. No hay dinero en la calle. La gente se da cuenta que aquí se le paga a 2 o 3 gente. Muchísimas pequeñas empresas quebradas. Y el gobierno quiere ocultar todo eso. Y arriba de eso, hablándole todavía a esta población de poner nuevo impuesto a las telecomunicaciones. Que ya pagan el 30%. Óyeme, un escándalo. Y ellos mismos están hablando de promover la era digital, pero mira, ¿cómo tú vas a promover y vas a tener acceso la gente pobre, los estudiantes al internet, si tú todos los días le estás poniendo más impuestos a la telecomunicación? Porque aquí lo que hay que hablar es de reducir impuestos, de dinamizar la economía. Yo pongo el ejemplo a la gente cuando viaja, si tú vas a viajar a China, la mentira que tú vas, compra un pasaje de aquí a Nueva York y la gente compra el pasaje de Nueva York a China en Nueva York para pagar menos impuestos. Entonces, si se reducen los impuestos y si es más transparente, sencillamente la gente lo comprará aquí. Bueno. Porque hay empresas aéreas que han querido poner terminales aquí en el área del Caribe, con la ubicación de nosotros de aviones para desde aquí poner una terminal de abastecimiento de combustible. Porque el combustible en la República Dominicana, los aviones más caros que están en Puerto Rico. Y podemos desarrollar un país de esa manera. Y un país que aquí no haya reglas. Mira el escándalo de Duquesa. Casi estafando a un inversionista extranjero, haciendo un mamotreto de contrato y que pasó por el Congreso. Y este es el único Pero país acaban que se de ve. anunciar que el vertedero de San Pedro de Macorís también está usufructuado terreno del CEA sin tener ningún contrato, es propiedad. Imagina, entonces, este es el único país que en tierra del Estado no se le permite a los ayuntamientos entrar, que hay que hablar con un supuesto dueño. Y entonces, ¿hasta dónde que vamos a Y llegar? el dueño no tenía ningún derecho. Ningún derecho. Bueno, muchas gracias al ingeniero Eduardo Estrella, presidente Apostamos a la revolución moral y yo sé de que usted Dominicanos también. por el Cambio. ¿Usted sigue creyendo que es posible esa revolución moral? Sí, yo sí estoy creyendo. Bueno, vamos a esperar que Por sí. eso apostamos en eso. Muchas porque gracias. creemos en este país. Muchas gracias, ingeniero. Muchísimas Gracias a gracias. usted.